Bienvenidos a Iglesia Origen y Destino. Estamos muy contentos de tenerte hoy con nosotros. En esta mañana, familia, hemos estado hablando acerca de primicias. Y yo quisiera preguntarte algo. ¿Todos los que estamos aquí sabemos lo que es una promesa bíblica? Si no, se los voy a explicar. A lo mejor tú ya estás con el conocimiento de causa acerca de lo que es una promesa bíblica, pero a lo mejor no. Y quiero decirte que las promesas bíblicas o una promesa significa o viene del griego evangelia, que significa un anuncio o mensaje mediante el cual Dios se compromete a conferir algo bueno. Es un ofrecimiento voluntario que Dios hace de bendiciones y de cosas buenas para los que creen. ¿A quién le gustan las promesas bíblicas? A todos nos gusta. Y el día de hoy yo quiero hablarte de dos promesas. Bueno, hay más en la Biblia, pero quiero hablarte de dos promesas y quiero que tú entiendas que una promesa tiene un principio, una serie de acciones que demandan por parte de nosotros para poderlas cumplir, y viene la promesa. A causa de esas acciones vienen las promesas, porque nos encantan las promesas, pero no nos gustan los principios que Dios nos establece para poder alcanzarlas, ¿ok? Entonces, ¿cuántos de nosotros, algo que tenemos que entender para saber y hablar de las promesas bíblicas, es que cuando Dios nos promete algo, Él no es como nosotros, que somos variables, que dependemos de nuestras emociones, que dependemos de nuestro estado de ánimo. Dios no es así. Dios, cuando dice algo, Dios lo cumple, porque Él no es hombre para mentir. Entonces, nosotros debemos de tener la seguridad y la confianza y la credibilidad y la fe que cuando Dios dice algo es porque va a ser así. Dios, con solo hablar, creó todo lo que tenemos a nuestro alcance. Entonces, punto número 1 es que debemos de saber que Dios lo va a cumplir. Amén. El siguiente punto es que Dios tiene el poder para cumplirlo, ¿ok? Dios tiene el poder. Después también necesitamos entender que nuestras matemáticas no son como las de Él. ¿Por qué? Porque hemos visto por medio de la Biblia que 5 panes y 2 peces en la Biblia es igual a más de 5,000. Para nosotros son solo 5 y son 2. Pero para Él sus multiplicaciones y sus números son diferentes. Para nosotros 1000 años es como un día para Dios. Entonces debemos de tener esto presente. Nuestros pensamientos son limitados en comparación de los pensamientos de Dios, ¿ok? También debemos entender y tener bien presente, si vas a apuntar, es que el orden de los factores sí afecta el producto. A nosotros nos dicen aquí que el orden de los factores no altera el producto, pero nosotros debemos entender que para Dios lo que Él estableció y como Él lo demandó, así tiene que ser. No cambia, no es a la mitad, no es una cuarta parte, no es como tú quieras, es como Dios lo estableció, ¿ok? Y hay principios que nos corresponden a nosotros hacer, como ya lo dije, para que Él pueda cumplir sus promesas. ¿Vamos bien, iglesia? Ok, entonces, si me gustan acompañar a nuestros amigos de Media, vamos a leer e iniciar con Proverbios, capítulo 3, versículo 9. Entendemos que las promesas de Dios son la forma en la que Dios quiere bendecirnos, ¿verdad? Dijimos, Dios quiere bendecirnos. Proverbios 3:9 nos dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces, tú
tu principio es que debes de honrar a Dios con tus bienes y con las primicias de tus frutos. Ese es el principio. Y la promesa es en el 10, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. En otra versión, Nueva Versión Internacional, dice: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino. Y vamos a empezar a entender qué es la honra. Honrar es respetar, honrar es reconocer públicamente el esfuerzo de alguien. ¿Dios se ha esforzado contigo para algo? Sí. Para un montón de cosas. ¿Cómo honramos a Dios? Cuando nosotros lo honramos con nuestros bienes. ¿Cuáles son los bienes? Sabemos que hay bienes tangibles, intangibles, y bienes muebles, bienes inmuebles, bienes conservadores y un montonal de bienes, ¿verdad? No solamente un bien significa algo material. Un bien es tu coche, tu casa, tu computadora, tu teléfono, tu internet. Eso es un bien que puede ser un servicio, dijimos tangibles e intangibles, ¿ok? Puede ser la comida, eso es un bien, tu ropa, muchas cosas, ¿verdad? Entonces, dice que honremos al Señor con nuestros bienes, no con lo de las demás personas. Es algo que te pertenece a ti, que tú tienes, tu tiempo, tu salud, tu esfuerzo, ¿entendemos? Entonces es algo que aporta un valor o que cubre una necesidad humana, ¿ok? Ese es un bien. Entonces, cuando ponemos a la disposición de Dios nuestros talentos, nuestro tiempo, nuestras casas, los clubs de café, ¿verdad? Eso es honrar a Dios. Cuando nosotros hacemos eso, honramos a Dios. Sé que de aquí muchos de ustedes ya tienen una palomita y pueden darse un aplauso por eso. Por favor, dense un aplauso porque ustedes han honrado a Dios con su generosidad. Lo han honrado con sus bienes, con su coche, transportando instrumentos, trayendo cosas para el coffee, para muchas cosas. Eso están compartiendo sus bienes, ¿verdad? Entonces, esa es una honra a Dios. Pero algo que debemos entender es que las promesas deben de ser completas, no solamente una parte. Y eso es lo que yo quiero transmitirte esta mañana. Entonces, vemos que también decía, con tus primeros frutos de todos tus frutos, no solamente los que tú quieras, no solamente los que tú puedas, sino de todos tus frutos. ¿Y cuáles son esos frutos? El resultado de una cosecha que tú has hecho. ¿En qué? En tu trabajo, en tu tiempo, en tu negocio, a lo que te dediques, ¿no? En tus estudios, tal vez. Es eso que tú algo que ya sembraste y que hoy te está dando fruto. Y esto es honroso para Dios. Y hay la promesa, una promesa de abundancia, una promesa de que serán llenos, ¿no? ¿Qué dice el versículo? Y serán llenos tus graneros con abundancia. Un granero, familia, no es una alcancía, no es algo chiquito. Un granero es algo grande. En otras versiones dice que son bodegas. Tus bodegas estarán llenas y tus lagares, bueno, aquí dice bodegas, rebosarán. ¿Qué es rebosar? Sobreabundancia, ¿sabes? ¿Y por qué no lo estamos viviendo, Origen y Destino? A veces estamos apenas alcanzando llegar a la quincena, a la semana, al día, si bien nos va, ¿verdad?
Pero aquí hay una promesa que Dios te está haciendo porque Dios quiere bendecirte, porque Dios quiere que cambies esa mentalidad y que entiendas que lo primero que debe de haber en nuestra vida, en nuestro corazón, es la honra a Dios. La honra, que Él sea lo primero, que Él sea lo único, lo inimaginable para que Él pueda hacer todo lo demás. Entonces, muchos habíamos dicho, ¿no? Sí somos generosos, pero vamos a dar un paso ahora que demos nuestras primicias, y yo quiero que lo hagas tú bien consciente, sabiendo de lo que Dios piensa al respecto. Que no seamos como borreguitos y que hagamos lo que las demás personas hagan, sino que con sabiduría nosotros podamos entender lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. ¿Ok? Entonces, vámonos, que cuando cumplimos estos dos principios, honramos a Dios y le decimos a nuestro egoísmo, esto es del Rey de Reyes, esto es del Señor que me provió. Decíamos que honra es estamos reconociendo lo que Dios hizo por nosotros. Entonces, ahora, di conmigo, ¿cómo y cuándo y con qué frecuencia son las primicias? ¿Cómo y cuándo y con qué frecuencia son las primicias? Mira, vámonos a Éxodo, por favor, 23, 28. Y esto te va a volar la cabeza, te lo prometo. Éxodo 23, 28. Éxodo 23, versículo 19, Éxodo 23, versículo 19. Cuando recojas tus cosechas, lleva a la casa del Señor, tu Dios, lo mejor de la primera cosecha. Entonces, encontramos una palabra nueva que dice mejor. Habíamos hablado de primera cosecha y habíamos hablado de primicia, de bienes, pero encontramos algo que dice lo mejor de tu primera cosecha. Quiero decirte que estas indicaciones Dios las dio en el desierto. En el desierto dio todas las leyes, estableció todas las indicaciones para poder vivir juntos en esa forma diferente de vivir, como iban a estar para buscar a Dios. Y cuando Dios se hacía presente por medio de una columna de fuego y una nube, ¿verdad? La presencia de Dios estaba con ellos y estableció principios, estableció los mandamientos, estableció leyes. Y cuando Él establece esto, también dice, cuando recojas tus cosechas, lleva a la casa del Señor, tu Dios, lo mejor de tu primera cosecha. ¿Cómo podemos nosotros prepararnos en el desierto, donde ellos estaban, donde eran alimentados de qué? De maná, de leche, de maná, de codornices, agua, era su único alimento, origen y destino. A veces nosotros pudiéramos pensar que estamos en el desierto, pero ya no estamos en el desierto. Ya el maná ya cesó, y cesó justamente cuando se pudieron recolectar las primeras cosechas en Canaán. Ahí fue donde cesó el maná. Una vez que su provisión de Dios había dicho, ahora sí, ustedes están entrando a la tierra donde fluye leche y miel, donde hay abundancia. Y déjame decirte, tú ya no estás en el desierto. Por más que pienses que solo comes frijoles, por más que pienses que solo comes tortillas, que no hay nada diferente, tienes muchísimo más. Es más, hoy tienes hasta un celular, tienes internet, tienes muchas cosas. Los israelitas vivían con sus mismas ropas por 40 años y nunca se les desgastaron.
sus sandalias no se les desgastaron. Y vamos a ver ahorita más adelante que ni siquiera se enfermaron en 40 años. ¿Por qué? Porque vivían en la presencia de Dios. Muchos de nosotros ya quisiéramos estar o quisiéramos, no nos hemos dado cuenta de que la tierra prometida está a nuestro alcance y nos sentimos todavía, ni siquiera en el desierto, nos sentimos en Egipto, en la esclavitud. Pero déjame decirte algo. Estos estatutos Dios los da en el desierto, en donde hay dependencia de Dios, para que tú te prepares hacia el camino, hacia la tierra que Dios tiene preparada, o que tenía preparada para ellos, que era la tierra prometida. Qué curioso, ¿no? Pudiéramos pensar que Dios nos puede pedir las primicias cuando ya estamos en abundancia. Cuando tengamos en abundancia, ahí es cuando voy a dar mis primicias. Tienes que irlas preparando. Aún, acuérdate, siembras y después cosechas. Entonces, voy a tener que seguir leyendo, familia, y estoy siguiendo en Éxodo 23. Y la Biblia también nos advierte, te promete, pero también te advierte. Y eso es lo hermoso de las enseñanzas bíblicas. Éxodo 23:20 nos dice: Dios también les dijo: yo enviaré a mi ángel para que los proteja y los guíe en el camino que habrán de seguir para llegar al lugar que les he preparado. ¿Sabes qué? Dios cuida de ti, Dios te protege. A pesar de que no estés aún en el lugar donde quisieras estar, Dios cuida de ti y te protege, ¿sabes? Y te guía. No hay cosa más hermosa que Dios pueda guiar tus pasos, que Él te dé la visión, que Él te dé la sabiduría de cuáles son los siguientes pasos que tienes que dar. Preocúpate por consultarlo y por adquirir esa sabiduría, porque aquí dice: yo enviaré a mi ángel para que los proteja y los guíe en el camino que habrán de seguir para que para que lleguen al lugar que les he preparado. Obedézcanlo siempre. ¿Cuándo? Siempre, porque yo mismo le he dado autoridad para actuar en mi lugar. Él los castigará si no lo obedecen. Si lo obedecen, ¿en qué? En todo. Trataré con dureza, ¿a quién? A los enemigos de ustedes. Mi ángel los llevará al país de Canaán, donde ahora viven muchos pueblos, a los cuales destruiré por completo. Entonces, vemos que Dios dio una promesa en el desierto para que también se prepararan y lo dieran en la tierra prometida. Dios instituyó sus leyes en el desierto, sus mandamientos, sus fiestas. Había muchas cosas de ellas, sacrificios, ofrendas, que se hacían en el desierto, y otras que no se podían hacer con plenitud porque no estaban en las condiciones necesarias, como era la agricultura. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir leyendo. 24, versículo 24. Ustedes no deben adorar a los dioses de esos pueblos. Al contrario, deben destruir sus ídolos y sus altares. Adórenme, pues yo soy su Dios. Yo los bendeciré con abundantes alimentos. Nunca dejaré que se enfermen ni que mueran siendo jóvenes. Todas las mujeres de Israel podrán tener hijos y todos sus hijos nacerán bien. 27 y 28. Cuando ustedes lleguen al país de Canaán, haré que sus habitantes se llenen de miedo y huyan. Y antes de que ustedes lleguen, enviaré avispas para que ataquen a sus enemigos. Entonces, Dios nos promete protección. No solamente a nosotros, iglesia, nos ofrece esa protección a nuestros bienes. ¿Sabes?
es muy lamentable que hay ocasiones en donde ya se te descompuso el refrigerador, ya se te descompuso la licuadora, ya se te descompuso la estufa, ya se te descompuso el coche, ya se te descompuso todo. Todo se llega a descomponer. ¿Sabes? Nosotros necesitamos honrar a Dios con nuestros bienes para que nuestros bienes sean bendecidos. Ahorita voy a entrar un poquito más adelante a este detalle. Pero entonces vemos principios de obediencia, de fidelidad, de destruir ídolos y altares y que demos adoración, ¿verdad? Esa adoración es reconocer quién es y ser ese aroma fragante obedeciendo a Dios. Y hemos visto las recompensas, ¿verdad? Entonces, vemos, y quiero explicarte y decirte si tú tienes ahí una pluma y si te gusta anotar las cosas que nosotros vamos comentando, vemos el principio que fue el establecimiento de lo que Dios quería en el desierto. Vemos después, más adelante en Jericó, cuando es la conquista de Jericó en Josué, que la primera ciudad que fue conquistada fue Jericó y esa fue dedicada como primicia a Dios. Los israelitas se la dieron a Dios, ¿verdad? Entonces, en el desierto, después se establecen en Canaán, y ahí realizan todo lo que Él les había dicho a plenitud, porque había cosas que se hacían, pero no a plenitud, como ya lo expliqué. Y después practican ellos la obediencia, y sabemos que cuando ellos obedecían, el pueblo de Israel tenía victorias, pero cuando ellos desobedecían, venían derrotas y cosas muy lamentables. Ahora, va a haber momentos en donde a lo mejor nosotros no estamos obedeciendo completamente, ¿verdad, Origen? Pero nunca es tarde, ¿sabes? Había momentos, y en Nehemías 10, 35, 36, Nehemías hace el compromiso de retomar todas las leyes, todos los cumplimientos, todas las ordenanzas para Dios. Podemos habernos alejado, podemos haberlas olvidado, podemos habernos distraído, pero llega el momento en el que recordamos y donde nos damos cuenta cuáles fueron nuestros errores, cuáles fueron las situaciones que no llevamos a cabo, las meditamos, las razonamos y regresamos. Regresamos al único lugar donde podemos estar seguros, donde podemos estar a salvo. Entonces, esto sucedió en Nehemías, donde él recuerda. Y yo quiero decirte algo, ¿sabes? A veces hay dos situaciones por las cuales, puede haber muchísimo más, pero yo quiero enfocarme esta mañana a dos situaciones por las cuales nosotros a veces no damos nuestra primicia. Y una es por incredulidad, porque no creemos cómo Dios nos va a sustentar cuando nosotros lo hagamos, ¿sabes? Y a veces cuando llega esa cosecha del primer fruto, lo primero que hacemos es comerla. A veces podemos quitarle las cascaritas y los huesitos y las sobras, podemos decir, ahí está. O a veces no dejamos nada, ni siquiera las cascaritas, ni las sobras, ni nada, y ya no hay nada para poder dar a Dios. Cuando hemos visto que debemos de dar lo primero y lo mejor de nuestras cosechas. Ahora, la segunda forma por la cual nosotros a veces no damos esas primicias es porque creemos que nuestro fruto es insignificante. ¿Tú crees que debe de ser wow, espectacular? Y déjame decirte algo, lo dice la palabra, no lo digo yo. Dice que debe de ser mejor. Si tú normalmente eres generoso, si normalmente das tus ofrendas y tus diezmos, es algo que debe de ser mejor. Eso es entre tú, Dios y el Espíritu Santo, y eso es de manera muy personal. Pero sí debes de tener claro que dice que es mejor, lo mejor, ¿ok? Entonces, a veces pensamos que puede ser insignificante, pero quiero que me acompañes a Mateo 21,
versículo 2 y 3. Mateo 21, 2 y 3. Nos dice: vayan a ese pueblo, van a encontrar una burra atada junto con un burrito. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les dice algo a ustedes, responderán: el Señor los necesita. Enseguida se los devolverá. Digan conmigo: el Señor los necesita. Enseguida se los devolverá. Otra versión, en otro versículo se los voy a leer en Marcos 11, 2, 3. Este mismo versículo, esta cita dice así: vayan al pueblo que está allá, tan pronto como entren van a encontrar un pollino atado, un burrito que nadie ha montado, desátenlo y tráiganlo. Si alguien les pregunta por qué lo desatan, responderán: el Señor lo necesita. Y en Lucas 19:30 dice: vayan a la aldea que tienen enfrente y al entrar en ella encontrarán atado un burro en el que nadie se ha montado, desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle: el Señor lo necesita. Cosas curiosas, el Señor lo necesita. Nadie lo ha montado y el Señor lo devolverá. ¿Sabes? Para Dios hubiera sido totalmente fácil el mandar llamar a los mejores corceles pura sangre para que Jesús entrara y se anunciara como el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Pudo haberlo hecho? Sí. Obvio, porque con solo hablar Él creó todo. Pero dio una indicación: vayan y díganle que el Señor lo necesita. Algo que es un bien, que era un bien, algo que era seguramente el trabajo de alguien, porque alguien a lo mejor tenía su burrito y lo ponía a trabajar. No había sido montado, primicia, no había sido montado. Y sabes, el burrito, yo no sé, pero en esos tiempos yo creo que ese burrito se hizo famoso y el señor del burrito trajo fue de gran bendición para su casa, porque todo lo que el Señor toca es bendecido. Y si no quieres creerme, lo vemos en la multiplicación de los panes y los peces. Lo vemos en la multiplicación de los peces, cuando los peces y las redes, los barcos se caían, se desbordaban, porque las redes se rompían de tanto pez. Cuando el Señor toca algo, es bendecido. Lo vemos con la esterilidad de Ana. Ana era estéril y cuando ella lo dedicó a Dios, porque Dios escuchó su clamor, su vientre, su matriz, todo fue bendecido y dio más hijos. 5 hijos dio después. Pero yo creo que Él quería enseñarnos algo. Que lo que tú posees y lo que el Señor te pide es de gran valor y de gran riqueza. No lo menosprecies, no lo menosprecies tú, porque Él lo ve con agrado. Él lo ve para que toda la demás, el mundo lo reconozca y que diga: miren, este burrito fue más que suficiente para poder yo ser reconocido como rey. Porque eso fue cuando Él entró y echaron las personas palmas para que el Señor entrara y gritaran Hosana, sus mantos, echaron muchas cosas. ¿Estamos reconociendo que el Señor es nuestro Dios? Sí, aleluya. ¿Sabes? Con esto quiero terminar. Te decía, a lo mejor eran 3 razones por las cuales no damos las primicias. 1, desconocimiento. 2, incredulidad. Déjame decirte, en Mateo 6:33 nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. Todas. Entonces, tu fruto no es insuficiente, Dios va a devolver. Gloria a Dios, amén.
El Señor lo pide, el Señor es algo bueno, una primicia, lo más bueno, lo más hermoso, algo de más valor, y el Señor lo va a devolver. Gloria a Dios. No es porque Él, insisto, ya creo que debí de haber sido clara con este ejemplo del burro. Él pudo haber llamado lo mejor de lo mejor, pero quiso que pudiéramos entender que lo que tenemos en nuestras manos, lo que Dios ha puesto, nuestros bienes, lo que hemos conseguido, lo que Dios nos ha abierto puertas, eso es más que suficiente para que pueda ser bendecido el resto. Gloria a Dios. Romanos 8:23 nos dice: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Yo te decía, en una promesa anterior hablábamos de longevidad. Hablábamos que no iba a haber esterilidad. La esterilidad son limitaciones, escasez. Cuando nosotros damos, Dios nos promete larga vida, no enfermarnos. ¿Sabes? Los médicos pueden darnos muchos diagnósticos, pero Dios tiene la última palabra. Dios puede darnos larga vida, y no por vanidad, sino para que sigas siendo fructífero, para que sigas produciendo, para que sigas enseñando, para que sigas dejando un legado de generación tras generación. Podemos ponernos de pie, Origen y Destino, y vamos a cantar esta última canción, por favor. Gracias por acompañarnos hoy en Iglesia Origen and Destino.